Qué bueno que están con nosotros. De nuevo, bienvenido Domingo. Como siempre, este es un programa que hace mucho tiempo, ya tenemos 30 años Domingo, participando los dos. Aunque a veces yo lo entrevisto a él y me entrevista a mí, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque queremos complementarnos, poder darles a ustedes la seguridad de lo que las Escrituras nos dicen, ¿verdad? Y lo que en el fondo es el Evangelio. Hemos estado hablando del Evangelio y vamos a continuar porque hay muchas cosas que decir. El Evangelio tiene muchas formas, inclusive tenemos que mencionar muchas cosas para evitar diferentes interpretaciones. O sea, la interpretación del Evangelio en globo es una, pero vamos a hablar de muchas cosas para que quede muy bien claro qué nos quiso decir Dios, qué nos dejó asentado Dios. ¿Qué te parece, Domingo, este programa? Sí, precioso. Yo creo que si le vamos a dar inicio, a veces decimos cosas que las dijimos de otra forma. Sí. Pero si le agregamos contexto como este que voy a decir ahora, cuando Jesús nació en Belén, ¿qué estaba haciendo el rey Herodes? Durmiendo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Durmiendo. Igual que su... Ahora, había un grupito de pastores velando en la noche, cuidando a las ovejitas, probablemente hablando de cuándo vendrá el Mesías, ¿verdad? Entonces se iluminó, la montañita se iluminó y cogieron un miedo y dice: no temas, yo soy el ángel que he venido a anunciarles que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces, ¿qué hicieron los ángeles en el cielo? Comenzaron a cantar. Se regocijaron. Ahora, dice la Biblia que, y creo que Pedro es el que lo dice, que ese misterio ni los ángeles lo sabían ni los profetas. Pero cuando vieron a Jesús que nació, dijeron: ahí nació, ese es. Y alabaron allá arriba: gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad de la tierra. Porque hoy ahí se empezó a manifestar las buenas noticias de gran gozo. Bueno, ahí empezó lo que Dios tenía al abrir el abanico, ¿verdad? Y empezó a dar muestras que venía aquel que era la base fundamental del Evangelio. Un Salvador. Pero el hecho de poder saber qué nos dejó el Salvador, ahí es donde en realidad es donde empezamos a hablar de Evangelio. O sea, no, se llama Evangelios porque fue el autor del Evangelio, ¿verdad? Pero acuérdate que los evangelios históricos tratan de que se volteara a ver quién era el Mesías. Pero cuando viene Pablo, ya lo dijimos en otra ocasión, entonces sí hay que hablar de lo que Dios dejó a favor nuestro. Esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de gozo, de paz, pero también nos habla de libertad. ¿Por qué el Evangelio nos habla de libertad? ¿O no había libertad? No había una educación de parte de Dios, no había sido el pueblo de Dios. Pero, Domingo, ¿por qué de libertad? Porque refiriéndonos a los que eran anunciadores del Dios diferente a los Baales, a los falsos dioses. Dios, lo que yo entiendo, según Gálatas, que Dios dio la ley para llevarnos a Cristo, que era el Maestro. Sí. Entonces, cuando Dios le da la ley a ellos, nunca la pudieron guardar. No, ellos dijeron: podemos. Ajá, dijeron. Y Dios quería que dijeran: no podemos, necesitamos a alguien. Sí, nosotros lo haremos. Y cuando Moisés se demoraba en bajar de la montaña con la ley, hicieron un becerro de oro. Oye, no pasaron ni un día, yo creo. Así es. Entonces, pero ya se probó a través de los siglos que nunca pudieron guardar la ley. Y los sábados nunca lo hicieron, nunca cumplieron perfectamente, cumpliendo con el sábado. Ahí es donde está ese meollo de la pregunta. Ellos se les dio una ley y ellos creyeron que cumpliendo la ley era como podían llegar a su justicia propia. Era justicia propia. Pero Dios ya tenía preparado de antemano cómo iban a ser salvos. Iba a ser por su gracia. Porque desde el principio, dice, Él les dio algo muy importante, que iban a ser liberados desde antes de la fundación del mundo. Cuando viene Isaías, les dice: dejen todo lo que está en la ley, dejen todos sus ritos. Ahora les voy a hablar del Mesías. Pero, ¿qué pasó? Les habla de que era Salvador, les habla de que era Redentor, Isaías 43, primero en el versículo 1, 2 y 3, y que era el Salvador. Y luego en el mismo capítulo 43, en el versículo 25 y 26, les dice: mira, yo soy el que borro tus transgresiones,
ya borré tus transgresiones, no me acuerdo más de ellos. Cuando vengas a cuentas conmigo, acuérdame que ya te perdoné. Bueno, presenta el argumento de tu inocencia. ¿Y cuál es el argumento de tu inocencia? Lo que dice el versículo 25. Es decir, que yo borré tus pecados y no me acuerdo más de tus rebeliones. Imagínate que esos fueron casi 700 años antes de Cristo. Imagínate nomás. ¿Y qué pasó? Fíjate, 120 años después de Isaías, viene Jeremías. Y Jeremías les dice, este viene el nuevo pacto que ya se les anunció con Isaías. Ese nuevo pacto es porque ustedes no cumplieron con el primero. Como no cumplieron con el primero, entonces, que era bilateral, ahora es unilateral. Yo voy a hacer, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Lo mandaron a la letrina, inclusive a Jeremías. Entonces, se cumple lo que había dicho desde Isaías y se cumple lo que le dijo Jeremías. Van a ir 70 años a Babilonia de esclavo. ¿Y fueron? ¿Y el antiguo pacto ¿Cuántos tiempos fueron? era perfecto el antiguo pacto? No. ¿O tenía defectos? Vamos a verlo. O sea, entonces fueron a Babilonia o no fueron a Babilonia. Sí, ¿Cuántos años? 70 años. 70 años. Y cuando venían de regreso dijeron, wow, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué nos falló? ¿Y sabes lo que dijeron? No cumplir con la ley. En lugar de decir lo que les dijo Isaías 200 años antes, decir, cuando vamos a ir a Jerusalén, sí, pues recordemos a Dios que ya nos perdonó, que es nuestro Mesías, y anunciamos que tenemos un Mesías. No, firmaron sobre la ley y al tercer día ya estaban incumpliendo. Oye, bro. ¿Sabes qué sucedió? Casi 500 años del silencio de Dios. Y dice Juan que cuando vino los suyos no lo conocieron. Fíjate, entonces, es lógico que hay algo que tenemos que aclarar. Como dijo Pablo, yo vengo a aclarar el evangelio. ¿Por qué entonces un evangelio de libertad? Fíjate, ¿sabes tú que los judíos, los israelitas, luego los judíos, pues, o sea, son dos épocas diferentes? Ellos tenían un gran temor, no tenían libertad. Incluso el sábado mismo era una esclavitud. ¿Pero por qué? Porque Dios les había dado en la ley una manera de librarse de los pecados involuntarios, que era con todo lo que sucedía en el templo. Es decir, todos los ritos que había, los sacrificios, el rito anual, era para poder librarlos, como dice Hebreos capítulo 9, únicamente los pecados involuntarios. Pero los voluntarios, ¿se libraban de ellos? No. No, esos no. ¿Pero por qué? Porque eso estaba escrito que el Mesías los iba a limpiar y no se acordaría más de ellos. Pero no lo tenían, entonces ¿cómo vivían? En esclavitud. En la esclavitud del temor. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir con la ley. Simplemente te aseguro, por todo lo que esté en la ley, que te aseguro que la mayoría habían cumplido con el sábado. Pero, y si cumplían con el sábado, ¿qué decía la ley que había que hacer? Muerte. No podían llevar un sacrificio. Entonces, cuando venía el día del Yom Kippur, cuando venía el día del recordatorio anual de la liberación de los pecados involuntarios, los voluntarios sabían ellos los traían ahí. ¿Y cómo voy a librar? En lugar de decir, es que ya me lo libró el Redentor. No, yo me tengo que librar de ellos, pero no podían librarse de ellos. No había algo que los pudiera librar de ellos, de los pecados cometidos voluntariamente. Y él dijo, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De quién es el Redentor? Anunciado desde Isaías 700 ¿Y no años será antes. que hay que seguir enseñando eso hoy? Necesitamos recordarlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, pues por gracia hemos sido Gloria a Dios. salvos. Es una libertad. Seguro. Sea Dios, ¿Y cuántos hay esclavizados hoy en día en cristianismo que están ahí? Como siempre decía alguien, pastor, le pegó duro a la iglesia hoy con el látigo. Y yo decía, bueno, pero hasta un día que Dios dijo, no castiguen más a mis hijitos. Ya yo los redimía todo y tú sigues con el látigo todavía. Por eso una vez me dijeron, en un estado que yo fui pastor, me presentó una hermana para predicar, y dice, aquí con ustedes Juan el Bautista. Imagínate, brother, arrepentido. Pero yo dije, Señor, es cierto que la gracia no es desgracia. No es desgracia, ¿verdad? Porque mira, tú tienes razón, lo hemos predicado, Domingo Trillo. Es por gracia, porque si no es por gracia, es por desgracia, ¿no? Exactamente. O sea, entonces por culpa, es por temor, es por la ley, y sin embargo la palabra dice muy claro, por un solo pecado vino la condenación al mundo, Romanos capítulo 5. Y
lo que vino a hacer Cristo vino a solucionar el problema del pecado de Adán. Un solo acto condenatorio vino todo el problema de la condenación. Pero un solo acto de justicia nos dio la libertad. Esos son los dos Adanes, después hablamos de eso. Exactamente. Así es que, fíjate lo que dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos olvida juntamente con Cristo, aun cuando estamos muertos en delitos y pecados, pues por gracia hemos sido salvados. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Y esto lo reconocen por la fe. Y esta fe no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, porque no es por obras, para que nadie se jacte. Eso es parte ya de entender el Evangelio, o sea, la libertad, el gozo. Por eso es bueno que este capítulo que estamos viendo el día de hoy, que tú lo trajiste, es ¿por qué es gracia? ¿Por qué es gozo? ¿Por qué es libertad? ¿Por qué es paz? ¿Te traerá paz, Domingo, si tú sabes que estás condenado? ¿O te trae paz si sabes que ya no estás condenado? Que tus pecados son puestos en el olvido. No te da una libertad. Pero cuando te habla de eso, ¿de quién te habla? Cuando te habla de gracia, ¿de quién te habla? Cuando te habla de que estás del otro lado, que ya te salvó, ¿de quién te habla? Y eso no te hace voltear y alabar, pero sobre todo adorar a Dios. Así es, y hay algo muy importante que yo quisiera concluir mi parte diciendo que es cierto que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos de los Apóstoles, pero el propio Lucas dice que es la historia, eso es historia. Y nosotros hemos escuchado por radio, por televisión, a hermanos que predican, vamos a estudiar ahora a Mateo capítulo 5, y el versículo tal, y a Pablo ni lo menciona, brother. Y a él fue el que se le reveló. Fíjate que Pablo escribió 14 epístolas, hermano. Sí. Porque el misterio ese había que aclararlo. Y a mí se me reveló. Está en un abanico en todas las epístolas. Dice, yo lo enseño, pero lo aclaro. Esto no es cuestión de decir, bueno, Pablo dice Romanos 5, versículo 5, que el Espíritu Santo está derramado en vuestros corazones, por el Espíritu Santo el amor de Dios está derramado. Eso no es solo decir eso, hay que aclararlo. Y Pablo es el experto en eso. Amén. ¿Y qué tanto no nos aclara que le vamos a decir a nuestro público? Ustedes podrán decir, yo no soy judío, yo no soy ese pueblo de Dios en el cual me dice que yo tuve que tener un redentor que me habló con Isaías. Con Isaías le habló a los judíos. Ya, inclusive ya no estaba Israel, ya eran los judíos. Entonces tú vas a decir, porque el Evangelio se completó cuando fue a nuestro pueblo, que somos gentiles. Y yo te diré, y te voy a cerrar la parte con lo que está aquí en la Escritura. Efesios capítulo 2. Recuerda que en ese entonces tú estabas separado de Cristo, tú estabas separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, sí es cierto, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿cuál es la buena nueva para ti el día de hoy? Pero ahora en Cristo Jesús, tú que antes estabas lejos, Dios te ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por eso es que Cristo es nuestra paz. Por eso derribó esa pared que había, ¿verdad? Y la llevó a la cruz, dice, esa acta de decretos que nos era adversa. Era adversa para ti, era adversa para mí, pero en el Evangelio dice que la llevó a la cruz, para que nosotros pudiéramos saber que somos ahora aptos, que aunque estábamos lejos, ahora nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. Yo quiero que Dios los bendiga ricamente. Por favor, denle like al programa y también suscríbanse. Y si pueden darle a la campanita para que les recuerde cuando subimos programas, para que tengan ustedes este gozo, que podamos seguir aprendiendo más, y también para que lo comenten con otros, lo compartan con otros, porque recuerden que mientras más ustedes nos apoyen en eso, se suscriban, nos den like, entonces el programa llega automáticamente por YouTube a muchas más personas. Así es que Dios los bendiga ricamente. Domingo, despídenos por favor en oración. Querido Padre, gracias por el Evangelio, las buenas noticias eran gozo. Gracias porque un día llamaste a un hombre que perseguía a la iglesia para que predicara ese Evangelio y lo hizo, y cumplió y acabó su carrera. Gracias por esto, en el nombre de Jesús, amén. Amén, que Dios nos lo bendiga ricamente.